Muchas gracias por estar. Yo me tengo que retirar, ¿eh? No, les quería decir que agradezco estar acá, agradezco todo el trabajo que han hecho, porque esta es una de las cosas que no tenemos que dejar de hacer en forma permanente. Nos decía recién Adolfo de la esperanza, de la amargura, de la militancia. No es fácil no estar amargado. Por mi larga edad pasé por muchas cosas terribles, pero creo que esto es un poco peor, porque el nazismo con toda su crueldad terrible, hablaba de la nación, y ahora nos quieren hasta quitar la nación y la patria. Y creo que para poder transmitir en qué mundo estamos viviendo y a qué sociedad nos quieren llevar, tenemos que recordar, y aunque sea reiterativo y todos ustedes conozcan, yo voy a permitir hablar un poco de qué fue el nazismo y qué fue la República de Weimar antes, porque este personaje que nos gobierna, porque para mí se ha deslegitimado totalmente. Uno puede ser electo por mayorías aplastantes y eso no lo legitima cuando se deslegitima al día siguiente con su actuar, con su negativa a la Constitución, con todas las políticas de destrucción. No puede ser presidente alguien que confiesa y dice con toda impunidad y hasta obscenidad que su destino es terminar con el Estado. Entonces, lo digo para simplificar en forma brutal, es darle a un chofer que maneje un colectivo con el objetivo que lo choque y lo destroce, con adentro todos los ciudadanos argentinos. Y entonces hablé de alguna diferencia con el nazismo, con el fascismo. Perdonen, para mí fascismo, nazismo, no voy a hacer una disquisición, que no es que la desprecie, pero creo que no es el momento. Fascismo, nazismo, son regímenes totalitarios con una única verdad, que no les interesa el otro, que justifica la cremación en hornos de seres humanos, que no admite otra verdad que la propia suya, y que desprecia a grandes sectores, inclusive de sus propios ciudadanos. Y digo esto porque, y aparte, porque no tuvo ética, no tuvo verdad, no tuvo ninguno de los principios que han construido nuestra identidad. Y basta con ello leer la identificación que encuentro con quienes están hoy en el poder en nuestro país. Son los 11 mandamientos de Goebbels. Es impresionante para mí ver cómo eso marca un rumbo en la política y que entendamos por qué ganó. ¿Y por qué ganó? Porque usó métodos que son ajenos a nuestra cultura. Porque su lema fue mentir, mentir, mentir. Su lema fue una táctica, una estrategia, no soy una técnica ni una cientista política. Considerar, unificar a todos, lo de la casta no lo inventó Milei, tengo 10 minutos, por eso no me voy a detener, pero los invito a que lo lean. Es muy impresionante lo que hace Milei y lo que las reglas de Goebbels. Era, por ejemplo, descaradamente, frente a una política que no le va bien, atribuírsela en principio al opositor, pero seguida con una noticia de él no tan bueno, y después inventar algo exitoso. Esto que nos batallan todos los días con otra noticia, es uno de los mandamientos de Goebbels. Tienes que decir algo, mentira o verdad, porque no le tienes que dar tiempo a la oposición. Cuando ya vas a ir a contestarla, cuando la oposición la va a contestar, ya la gente no se acuerda.
Entonces, esta es una característica, no tenemos tiempo, quiero también reflexionar sobre otros temas, recomiendo que lo lean y que lo transmitan. Tenemos que transmitir. Nosotros estamos en un mundo de las fake news, de la metaverdad, de la posverdad, y tenemos, acompañados con una tecnificación y unas redes que nos enloquecen. Entonces tenemos que luchar contra eso, y contra eso es poner la realidad. Cuando decimos este gobierno no la ve, no ve el hambre, no es que no la ve, no la ve el hambre, no le importa. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que comunicar a toda la sociedad, salir y ir con nuestro discurso de la realidad. Entonces, ¿qué otro tema me interesa recordar y ya que como perteneciente a grupos feministas tengo que señalar que es una similitud muy grande con este gobierno, es qué pasó cuando gana las elecciones Hitler con los derechos de las mujeres. Las mujeres en la República de Weimar votaban, era un país con una legislación de avance, había divorcio, había reconocimiento a diversas identidades, había roles. Viene el nazismo, inmediatamente las mujeres, que son temas que no se conocen mucho, pierden todos estos derechos a un nivel que a mí, cuando me puse a estudiar el tema, me asombró. Las mujeres, primero al hogar, sometidas al marido. Segundo, las mujeres hasta no pudieron un momento en mi escuela secundaria, ya tenían diputadas inclusive de la República de Weimar mujeres. Mujeres se les prohibió estudios universitarios, se les prohibió, salvo algunos cargos, intervenir en la judicatura. Después de unas décadas, de los años, cuando ya viene al final medios de la guerra, no les quedó más remedio que, por las necesidades de sustituir a los hombres, de aligerar algunas de estas medidas. Pero esto es lo mismo que busca Milei. ¿Por qué este gobierno, no gobierno, nos ha tomado de enemigas fundamentales? ¿Por qué destruyó, miren ustedes, Ministerio de las Mujeres? ¿Por qué considera que somos uno de sus grandes frentes? El otro es el ecológico, porque ni el ecológico, ni el feminismo, ni las mujeres, tiene armas, no puede, su objetivo único es algo que las mujeres no podemos aceptar, porque las mujeres bajo todos los sistemas, que son todos patriarcales, seguimos sufriendo los femicidios, seguimos sufriendo las desigualdades, y eso no sirve con el discurso que ha ganado muchísimos jóvenes, desgraciadamente, que es el de la meritocracia. A las mujeres ese discurso no nos sirve, porque con ese discurso el patriarcado no desaparece, no nos dejan de matar, no nos dejan de sufrir, somos víctimas de abusos y violencia. Entonces, el objetivo de Milei fue el mismo, es volvernos a esto que está intrínsecamente unido al capitalismo, y en estos casos no nos olvidemos que el fascismo es el capitalismo ultraderechista. Entonces, reconozcamos, y por eso el movimiento feminista está de pleno derecho y de plena lógica, enfrentado desde un punto de vista contra, digamos, este gobierno, y es un bastión de lucha realmente. Ahora, y son no solamente, sino los transfeminismos. Miren ustedes algunos datos, cómo repercute esta política antifeminista. Dos datos ayer, porque las mujeres también hacemos economía y estudiamos el presupuesto.
Y en estos primeros 6 meses de gobierno de Milei, el programa Acompañar era un programa humilde para poder empoderar a las mujeres que sufren violencia en grado muy fuerte. En el año 2023 tuvo casi 83.000, digamos, mujeres involucradas. Este primer semestre de 24 han sido 400 mujeres las que recibieron ese beneficio. El presupuesto en general para una cuestión de género se redujo en un 86% durante los primeros 6 meses. O sea, las mujeres somos un poco las víctimas, doblemente víctimas, toda la población es víctima, pero las mujeres seguimos con la brecha salarial que se desconoce. Entonces, ¿qué podemos y cuáles otros elementos yo quiero también traerles a cuento? Porque recién nos decía Pérez Esquivel de difundir. Y así como yo digo, difundamos que Hitler murió que a lo mejor los jóvenes estos que todavía pululan cada vez más con frases elogiando el nazismo no lo saben, que murió en un subsuelo suicidado, que Mussolini lo colgaron y que nuestro dictador Videla murió gracias al movimiento, gracias a esta patria que tenemos y a todos los que hemos luchado por los derechos humanos, murió en un inodoro en una cárcel. Entonces, todo esto no es conocido y tenemos que también abrevar en otras fuentes. Yo estudiando, tratando de conocer un poco más del fascismo, me enteré que Hitler tomó como una de sus bases de conocimiento y de teoría los protocolos de Sion. Los protocolos de Sion fue algo que escribió en 1902, echándole la culpa a los judíos de que eran quienes habían propiciado la Revolución Rusa. Eso constituyó y fue, digamos, de fruto de estos protocolos, una matanza de 6.000 judíos en Europa Central. Y fue tomado después por Hitler. Y también, a raíz de esta historia y basándose en los protocolos de Sion y estudiando el nazismo, se funda, no estudiando, sino abrevando el nazismo, se funda en Estados Unidos un movimiento que se llama QAnon, que tiene como objeto ver cómo se cambia la verdad, cómo se puede difundir hechos que no son reales. Este movimiento llega en Estados Unidos, según datos, no sé, los leí, no tengo fuentes muy certeras, a estar incluido el 20% de la población de Estados Unidos en esta temática de infundir ideas a través de las redes y el famoso tema de los logaritmos, enfrentar y crear falsas realidades. Esto culmina, hay un libro de una autora, después lo voy a pasar a la sí, ya voy. Esto quiero decir que hay una ciencia, esto es lo más importante, porque nos preguntamos por qué se puede mentir tan fácilmente, por qué lo logra este gobierno todos los días mintiendo. Les cuento que un señor Proctor, un sabio, digamos, de Stanford, escribió un libro sobre la ignorancia. Es una teoría sobre cómo se construye falsedades sobre verdades científicamente perfectamente acabadas y reservadas y receptadas por la gran parte de la sociedad. Entonces, estos hechos, esta situación, estos estudios, tenemos que difundirlos, tenemos que realmente recuperar, no permitir que se destruya la cultura, esta cultura tetánica de muerte en la cual nos están envolviendo, porque
lo que busca, voy cerrando, este desprecio por la cultura, ¿no? Porque ¿por qué cierran los cines? Porque no hay nada que tenga que ver de renacimiento, de mejoramiento, porque el antifascismo siempre fue el reservorio de la cultura y por eso el fascismo es anticultural, por eso este gobierno también cierra todo, cerró el Kirchner, cerró cerró todo lo que es conocimiento e investigación, cierra el tema de los cines, se elimina, no tolera el goce, hasta en las formas más primarias, el fútbol evita, o sea, nos quiere destruir la alegría, nos quiere destruir toda la sociedad. Esto no es nada más una cuestión de déficit, es una cuestión de destruir nuestra patria. Y voy a citar una cosa psicoanalítica que me impresionó, que habla de cómo cuando nosotros nacemos nos dan un nombre, nos dan una paternidad, una maternidad, y cómo eso, cuando se destruye, es algo que después nos cuesta reconstruir para nacer como seres, porque necesitamos los seres humanos al otro, y ese otro es nuestra identidad familiar. Pero un político lo llevó a otro extremo y nos habla entonces de la patria, es esa identidad social, porque la patria es lo que nos rodea, es el lugar, es el piso, es la cultura, es la bandera, es la alegría, es nuestros ancestros. Y este señor nos quita también la patria y nos está vendiendo la patria. Y eso porque nos quieren convertir ya ni en consumidores. Creo que si analizamos, no les importa que desaparezcamos, con tal que pueda seguir esta política ultraliberal a ultranza, en donde la tecnocracia, donde los seres humanos no valemos. Esto no lo podemos permitir, no lo debemos permitir, y eso es siendo profundamente conscientes de que no consentimos. Y eso es lo que nos tiene que salvar. Juntos, unidos, y por favor, les pido que cuando hoy escuché, ya terminó el informe de el informe de la compañera, decían de todo lo que hay que activar, y yo digo, transmitamos esto en los clubes, en las cooperadoras, salgamos de este ciclo nuestro y transmitamos que realmente los que estamos con la verdad y la justicia somos nosotros, somos los que respetamos la Constitución. Y esto hoy ya dijo esta famosa frase, todo el mundo mejor es posible, nos tiene que llevar a que en la memoria de los 30 muertos, de los 30 desaparecidos, somos los que sobrevivimos a la dictadura y somos los hijos, las madres, las abuelas, son nuestro ejemplo que nos tiene que llevar a no bajar los brazos y abrirnos y ganar toda la sociedad para destruir esto que nos quiere destruir a nosotros. Gracias.